corazón ha sido preparado por Dios a través de la alabanza, a través de la adoración y así es como Dios obra en nuestros corazones. Dios nos prepara para que podamos recibir su palabra en nuestro corazón. Vamos a orar y pidamos que Dios nos hable como siempre Él lo hace. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad, la bendición, el privilegio que tenemos una vez más de poder venir a tu casa, adorarte como lo hemos hecho, Señor, exaltarte, reconocerte a ti como el único Dios, el único Señor y Rey de toda la tierra, el único que gobiernas sobre todo y sobre todos. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, Señor. Pedimos que en esta tarde tú continúes, Señor, hablando a nuestro corazón. Sabemos que por tu Espíritu Santo tú ya lo has hecho, hablando ahí a lo más íntimo de nuestro ser interior, por medio de la alabanza y la adoración. Tu Espíritu Santo siempre nos ministra, trata en nuestros corazones, Señor. Ahora disponemos todo nuestro ser para que también nos hables a través de tu palabra, Señor. Dame la gracia, dame la sabiduría, dame las palabras sencillas, Señor, para que esta tu palabra podamos entenderla y ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para todos los que anotan, ahí está el título en la pantalla. Le voy a pedir que ponga mucha atención. Todo lo que usted necesite anotar, hágalo. Es muy importante que no solamente traigamos nuestra Biblia, pero también que traigamos nuestras libretas de notas para que usted pueda después revisar sus notas o volver a escuchar el mensaje, porque es de esa manera como Dios confirma en nuestro corazón su palabra. Y este mensaje o el título de este mensaje, pues no es otra cosa más que una advertencia más. Una advertencia más. Alto, rectifica el rumbo. O rectifiquemos el rumbo. Hacer lo que sea absolutamente necesario para sobrevivir. Este fue el lema de los 16 sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, cuando el 13 de octubre de 1972 se estrelló en la conocida tragedia y el milagro de los Andes. Si me pones ahí, voy a estar poniendo unas imágenes para que usted tenga un panorama claro. Número 1, la tragedia y los milagros de los Andes. Así fue como quedó este avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Allí murieron 29 miembros del equipo rugby Viejos Cristianos Club, los cuales iban de Montevideo, Uruguay, a Santiago de Chile. Sin embargo, los 16 que sobrevivieron durante 2 meses y 12 días allá, en aquellas alturas, se dice fácil, 2 meses y 12 días. Pero en medio de toda esa situación, ellos hicieron hasta lo impensable con tal de mantenerse con vida, cuando en medio de todo ese caos, en medio de todo ese sufrimiento, pero también en medio de la desesperación, ellos optaron por comer la carne de los pasajeros que ya habían muerto. Las investigaciones aeronáuticas determinaron que cuando el avión se acercaba a su destino, el copiloto, sin percatarse que se había desviado del rumbo, pidió permiso para aterrizar y cuando descendió de las nubes se dio cuenta de no estar cerca de la pista de aterrizaje, pero sí frente a una mole sólida de nieve donde se estrelló finalmente la aeronave en un valle en lo más alto de los Andes. La tragedia, por un lado, y el milagro por el otro, quedó registrado en la historia de la aviación como el accidente real de la cordillera de los Andes después de haber perdido el rumbo. Una frase muy importante, haber perdido el rumbo. Bueno, esto mismo le pasó al pueblo de Israel. El Israel del tiempo de Jeremías
le sucedió una tragedia por haber perdido el rumbo. Pero esta fue una tragedia mucho peor, fue una tragedia espiritual. Alguien puede perder la vida, pero si se pierde esa vida y se pierde la vida en Cristo, también es una tragedia impresionante, sin Cristo. O sea, perder la vida ya en sí mismo es una tragedia, pero cuando la vida se pierde sin Cristo es mucho peor. Bueno, es de eso precisamente de lo que viene hablando Dios a su pueblo a través del profeta Jeremías. Y en el texto que voy a leer a continuación, yo quiero que usted pueda notar ahí que el tono en el que Dios habla es un tono firme, es un tono urgente, pero también es una advertencia. Quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 6, versículo 16. Este es el texto base donde vamos a basar este es el texto base donde va a estar establecida la palabra. Jeremías capítulo 6, versículo 16. No se distraiga porque Dios quiere hablar a nuestro corazón. ¿Estamos ahí? Yo quiero que note primeramente cómo dice, así dijo Jehová. En otras versiones dice, así dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? Primero, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas, o como dice la Nueva Traducción Viviente, preguntad por el camino antiguo, cuál sea el buen camino, o también como se lee en otra versión, cuál es el camino justo, y andad por él, y escuche cómo termina el texto, y hallaréis descanso para vuestra alma. Estas palabras Dios las está hablando al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Y mire la respuesta del pueblo. Ellos dijeron, no andaremos. Eso es una tragedia, ¿no es cierto? Cuando alguien libre y voluntariamente decide no obedecer a Dios, se mete en muchos problemas. Nos metemos en muchos problemas. Cuando lo que leemos aquí en la Biblia no lo aplicamos a nuestra vida diaria, no estamos siendo sabios. Porque la sabiduría está en que el conocimiento bíblico que adquirimos podamos aplicarlo a nuestra vida. Si alguien tiene mucho conocimiento bíblico pero no aplica nada, no está siendo sabio, no está caminando en sabiduría. Así que dice ahí, vean, pregunten por el buen camino y andad por él. Y una vez que anden por él, dice el texto, hallaréis descanso para vuestra alma. Palabra clave. En la Biblia, cuando estamos leyendo la Biblia, es importante poner atención en palabras claves. En este caso, la palabra clave es camino. Ahí está la número 2. Imagen número 2, por favor. Hello. Ahí está, camino, camino. Voy a estar presentando estas imágenes. Usted puede tomarle fotografía ahí. ¿Cuál es la palabra clave? Díganlo. Camino. Bueno, aunque esta palabra, ahí manténme todas las imágenes ahí para que las podamos detener ahí. Aunque la palabra camino literalmente se refiere a una vía pública que es transitada por personas, la vamos a usar, pero la vamos a usar de una manera metafórica. La palabra camino usada metafóricamente significa la forma acostumbrada de conducirse o comportarse, de pensar en la vida, forma de conducta o de pensar en la vida de las personas. Y esa forma de conducta, escuchen esto, de una persona cristiana o no cristiana puede ser obediente o desobediente. Esa forma y esa conducta de comportarse de las personas puede ser bondadosa o puede ser malvada. También esa forma de conducirse puede ser una forma recta, honesta, pero también puede ser una forma de conducirse mentirosa o deshonesta o engañosa.
Pueden ser los caminos de la vida de una persona o sus conductas, sus formas de pensar, pueden ser caminos de luz, pero también pueden ser caminos de oscuridad, ¿sí? Oscuridad espiritual, por cierto, oscuridad de la vida. Pueden ser caminos de sabiduría o pueden ser caminos de insensatez. Y el etcétera, etcétera, etcétera es mucho, muy largo. Bueno, Dios a través de Jeremías le está diciendo a su pueblo en aquel tiempo, hace más de 2500 años que Jeremías habló al pueblo de Israel, le está diciendo al pueblo de Israel y hoy a nosotros: paraos en los caminos y mirad y preguntad. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar y preguntar. Es como cuando alguien se encuentra en una encrucijada. Vean la imagen número 3. Se detiene, mira a su alrededor y se pregunta: ¿cuál es el camino? ¿Sí? Tú te puedes encontrar en la vida muchos caminos. En este mundo hay muchos caminos. Incluso la gente luego argumenta, dicen: todos los caminos llevan a Dios. ¿Será así? No todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo camino, ¿sí? Pero de pronto, cuando dice ahí el profeta Jeremías: párense en los caminos y miren y pregunten a Dios, ¿cuál es el camino por el cual debo de seguir? Yo no sé cómo está tu vida. Yo conozco mi vida. Y eventualmente o constantemente yo tengo que ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, ¿cómo van mis caminos? Porque si eventualmente me estoy desviando, Señor, muéstrame cuál es tu camino. El camino por el cual cada uno de nosotros debemos de seguir. Entonces, la Nueva Traducción Viviente de este texto, Jeremías, el versículo 16, dice: deténganse en el cruce y miren alrededor y pregunten por el camino antiguo o el camino justo. Y dice Jeremías, Dios a través de Jeremías: y anden en él, caminen en él. Bueno, es el deseo de Dios continuar hablándonos acerca de advertencias. No fue mi deseo, porque de repente yo le digo: Señor, ya hemos hablado bastante de advertencias. Bueno, tú sigue, porque al final de cuentas a Él es al que debemos de obedecer. Y Dios en su gracia y en su misericordia nos está advirtiendo, porque sin duda las cosas que se vienen para este mundo estas advertencias nos deben ayudar para estar preparados para lo que se viene. Yo les he dicho en otras ocasiones que tristemente estamos viviendo un cristianismo muy ligero. No hay mucha fuerza espiritual en la vida de muchos cristianos por muchas razones. Entre otras, porque no tienen una comunión adecuada con Dios, porque somos ligeros en cuanto a nuestra determinación en la vida cristiana, en la obediencia a los mandamientos del Señor. Hay muchas razones. Sin embargo, Dios, en su gracia, en su soberanía y en su misericordia, siempre usa las advertencias para cuidarnos de lo que está por venir. ¿Sí saben lo que está por venir? Hay muchas cosas. Este mundo va de mal en peor, ¿sí? Entonces, advertencias ahí. Número 4. Ya hemos dicho que la Biblia de principio a fin está llena de ¿qué? Díganlo, advertencias. La Biblia está llena de advertencias, de una y de otra manera. Pero esas advertencias, como ya lo mencioné, llevan como propósito número 1 alentarnos, como propósito también de cuidarnos de algún peligro que pueda desviar nuestra vida del rumbo de la vida cristiana, desviar nuestra vida del rumbo de Dios. De hecho, Hebreos capítulo 2, versículo 1, el autor de la carta a los Hebreos dice: por tanto, o debemos o es necesario, dice el autor, prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. Hay que prestar atención y hay que aplicarlas a nuestra vida, porque ya lo dije, tú puedes conocer mucha Biblia,
Puedes tener mucho conocimiento, pero si no aplicas nada, no te va a servir de nada. Entonces, hay que prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, aplicarlas a nuestra vida. Dice el autor ahí, no sea que nos desviemos o nos deslicemos de ellas. Podemos desviarnos. Sin embargo, entonces, la advertencia para todos nosotros, que es una advertencia primordial, es que de manera muy clara y muy intencional, cada uno de nosotros nos aseguremos con firmeza en las verdades del Evangelio que nos puedan llevar a caminar por este mundo con mucho cuidado. Hay que caminar por este mundo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de un mundo que está como minado. Que al más mínimo descuido te puede explotar una bomba de pecado ahí en tu vida si nos descuidamos. Por eso hay que mirar con atención. Por eso hay que analizar nuestra vida. Por eso hay que ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de iniquidad y límpiame y purifícame. Debemos pues caminar por este mundo para mantenernos firmes en la fe cristiana, y en ese sentido entonces no deslizarnos o desviarnos. Eventualmente podamos perder el rumbo del camino y nuestra vida termine como en la tragedia del vuelo 571. ¿Cuántas personas tú conoces que estaban caminando por el camino del Señor y algo pasó en su vida? Les vino algún desliz, algún pecado y se desviaron del rumbo y su vida terminó en una tragedia, y hoy por hoy son personas que no volvieron a regresar a la iglesia por alguna razón. ¿Por qué este tema? Escuchen esto, mis hermanos. Ninguno de nosotros estamos exentos de poder perder el rumbo. Ninguno de nosotros. ¿O usted ya la tiene hecha? No. Por eso necesitamos mantenernos bien cercanos a Dios, bien apegados a Dios, bien cercanos a su palabra, en comunión con el Señor, porque ninguno de nosotros estamos exentos de perder el rumbo en el camino de la vida cristiana. Sin embargo, el Señor, en su infinita misericordia, una vez más, ahora a través de Jeremías, nos hace un llamado en tono de advertencia. Primero, a hacer un alto, preguntar por el verdadero camino de Dios, para en segundo lugar rectificar nuestro rumbo y seguir sus caminos, para que finalmente podamos encontrar el descanso personal que muy posiblemente algunos de nosotros hemos perdido. El descanso en el Señor. En otras palabras, lo que Dios está pidiendo es que hagamos un alto en nuestro caminar diario, en nuestra forma de conducirnos y comportarnos, y veamos si estamos en realidad en la dirección correcta de otro camino que al andar por él nos conducirá a hallar descanso en el alma. ¿Cuántos tienen descanso en su alma? No todos. No todos. Si todos hubieran contestado esta respuesta, hubiera resonado aquí bastante. Pero todos necesitamos el descanso para nuestra alma, y ese descanso lo encontramos solamente en los caminos del Señor. De hecho, el apóstol Pablo le dijo a los corintios, en 2 de Corintios 13:5, él les dijo, los llamó a un examen. Él les dijo: examínense para saber si su fe es genuina. Hagan una prueba de ustedes mismos. Y esto tenemos que hacerlo con mucha regularidad nosotros. Hacer un examen para saber si estamos caminando en el camino correcto. David, en el Salmo 23:4, describe este mundo, y él lo describe de esta manera. Lo describe como un valle de sombra y de muerte. La fraseología que está usando David para comunicar, cuando dice un valle de sombra y de muerte, estas palabras que está usando David ahí nos comunican, escuchen, un ambiente amenazador, un ambiente peligroso. Pablo dijo que los últimos tiempos serían tiempos peligrosos, y esos tiempos ya los estamos viviendo. Tiempos peligrosos, un ambiente peligroso, un ambiente de caos.
lleno de todo tipo de calamidades. ¿Así está el mundo, sí o no? Vean nomás la siguiente imagen, número 5, por favor. ¿Cómo está el mundo? Lleno de caos, violencia, odio, asesinatos, drogas de todo tipo, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Así está el mundo, mis hermanos. Pero usted y yo estamos en medio de este mundo. La pregunta es si estamos siendo luz. Si la luz de Jesucristo, que ha sido resplandecida o ha resplandecido en nuestra vida, la pregunta es si esta luz de Jesucristo está resplandeciendo en medio de tanto caos, en medio de tanto desorden a nuestro alrededor. Por lo tanto, si hay algo que los cristianos o los no cristianos necesitamos en medio de todo este ambiente, si hay algo que una persona necesita, no es más dinero para pagar sus deudas, no es un mejor trabajo. Si lo tiene, qué bueno, y si tiene el dinero también, qué bueno. Pero lo que más necesita una persona, cristianos y no cristianos, escuchen, es el descanso para nuestra alma. Siguiente imagen, número 6. ¿Qué necesitamos? Díganlo: necesito descanso para mi alma. Este mundo va muy a prisa. Así vamos de un día para otro y hay personas que no les ajustan las 8 horas para trabajar y trabajan más, 8, 12, hasta 14 horas, y se la viven trabajando y trabajando. Y la presencia de Dios y mis tiempos de intimidad y de comunión con el Señor, ¿dónde quedan? Necesitamos, ¿cuántos reconocen que necesitamos descanso para nuestra alma? Yo necesito descanso para nuestra alma. Y la siguiente pregunta sería: ¿dónde tú puedes encontrar ese descanso? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Ahí está la imagen, número 7. ¿Dónde se encuentra? En Jesús, porque Él es el camino. No es un camino, Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Así que necesitamos, lo que Jeremías está llamando al pueblo de Israel es a hacer un alto y rectificar el rumbo. Yo no sé tu vida, yo no conozco tu vida, yo conozco mi vida. Y a mí Dios me está llamando a hacer un alto y rectificar el rumbo. Por lo tanto, si parafraseamos las palabras del rey David, cuando describía al mundo, que este mundo es como un valle de sombra y de muerte, podemos leerlo de la siguiente manera: Salmo 23:4, cuando dice David: puedo andar por este mundo, estoy parafraseando, lleno de odio y de maldad, de violencia, y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Tu vara me da protección, tu cayado me da dirección, y las dos me infunden aliento, plena confianza y el descanso para mi alma. Pero hay que ir con Él. Hay que ir con Él, porque ahí es donde podemos encontrar el descanso para nuestra alma. Así que Dios, a través de Jeremías, le habló al pueblo de Israel en la antigüedad y nos habla hoy y nos dice el Señor: no consentiré por más tiempo que continúen su rebelión. Así está hablando Dios a Israel. No voy a consentir más que continúen en su rebelión. Les he dado la oportunidad de rectificar el rumbo, pero ustedes no lo han procesado. Pedro lo dijo de otra manera en el Nuevo Testamento, hablando de la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos saben que la segunda venida de Jesús está próxima ya? Hemos oído una y otra vez de la segunda venida del Señor, años y años, pero quiero decirle que hoy está más cerca la segunda venida de Cristo que ayer. ¿Sí? Y Pedro habló de esto. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, la promesa de su advenimiento, de su segunda venida. Según algunos la tienen por tardanza. Tienen años diciendo que Jesús viene. No, Jesús viene, no lo sabemos, nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que esa promesa que Él hizo de su segunda venida la va a cumplir. De eso sí debemos estar bien seguros. Según algunos la tienen por tardanza, pero Él es paciente con nosotros. Paciente, paciente, tan paciente el Señor es con nosotros, que aún a pesar de nuestras infidelidades, Él nos sigue perdonando y Él sigue permaneciendo fiel. ¿Es así?
Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pero que sí procedamos al arrepentimiento. Y este mensaje, mis hermanos, es un mensaje para que lo tomemos en cuenta y lo apliquemos a nuestra vida. Y si hay eventualmente algún camino por el cual te estás desviando, haz un alto, hagamos un alto, paremos y rectifiquemos el rumbo. Así que la gran realidad que no debemos ignorar, mis hermanos, es que Jesús un día vino como siervo, un día murió, un día resucitó, pero escuchen, un día regresará como Rey glorioso para juzgar a los vivos y a los muertos. Y entre esos vamos a estar tú y yo. ¿Estás listo para ese juicio final? ¿Sí? Y si no estás listo, esta es una llamada de advertencia para que alineemos nuestros caminos y nos pongamos a cuentas con Él. ¿Cuántos están esperando a Jesús por segunda vez? Bueno, el llamado para nosotros es hacer un alto y rectificar el rumbo. De eso es de lo que está hablando Jeremías. Repito el texto, Jeremías 6:16. Así dice Jehová. No lo digo yo, tampoco lo dijo Jeremías. Jeremías está siendo usado por Dios. Paraos en el camino y mirad y preguntad por las sendas o por el camino antiguo, cuál sea el buen camino o el camino justo, y andad por él, y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron: no andaremos. Y la respuesta de Dios, pues obviamente no se hizo esperar para el pueblo de Israel. El juicio para el pueblo de Israel en esta etapa ya había comenzado por el reino del norte y se extendería al reino del sur. Recuerden que Israel se dividió en dos reinos. 11 tribus formaban parte del reino del norte. Ahí está la imagen, ustedes la pueden ver, número 8. Formaban la parte norte, y había otra que era Judá, que formaba la parte sur. El juicio ya había empezado en la parte norte. ¿Por qué? Porque se habían rebelado contra el Señor, pero se extendería hacia la parte sur. La pregunta es ¿por qué? Bueno, basta solamente con que tú y yo podamos leer así rápidamente, a vuelo de pájaro, las profecías de Jeremías. Y el pueblo, resulta que el pueblo prefirió no solamente ignorar las advertencias de Dios, sino también ignorar sus consejos. Y en ese sentido, escuchen esto, el pueblo de Israel se alejaron voluntariamente de Dios. Como el día de hoy sucede con muchos que se dicen cristianos, que se alejan de Dios de manera voluntaria. Vamos a ver así rápido algunas profecías de Jeremías. Jeremías capítulo 3, versículo 21. Jeremías 3:21, vamos a ir rápidamente. Mire cómo actuó el pueblo de Israel en su rebelión. Por eso el juicio de Dios no se hizo esperar. Voz fue oída sobre las alturas, el llanto suplicante de los hijos de Israel, porque han pervertido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Por lo tanto, dice el Señor, versículo 22, volveos, hijos apóstatas, y sanaré vuestras apostasías. En otras palabras, las acciones corruptas de las cuales el pueblo de Israel no se arrepentía, los llevaron no solamente a olvidarse de Dios, sino a apartarse de Él, como ya lo mencioné, de manera voluntaria. La gente en el día de hoy, cristianos y los no cristianos, no quieren saber nada de Dios. Pero lo más tremendo es que hay cristianos que se están olvidando de Dios. Por eso yo decía al principio que se está viviendo un cristianismo muy cómodo, de mucha comodidad, de mucha ligereza, ¿sí? Porque muchos cristianos llegan a la iglesia nomás, pues es domingo, voy a cumplir y ya. Pero realmente en su corazón no hay ese fuego del Espíritu Santo, y llegan las pruebas, llegan los problemas, llegan las situaciones difíciles a nuestra vida, nos viene el desánimo, nos viene la angustia, nos viene la desesperación, y no sabemos cómo enfrentar esos momentos de debilidad. Así que en ese contexto Dios está hablando a Israel y le dice: Israel, ha llegado el momento de un cambio, pero quiero que ese cambio sea un cambio total, sea un cambio radical.
final. Por lo tanto, les dice el Señor, paraos, hagan un alto en sus caminos, miren cómo está, cuál es la condición de su vida, y luego pregunten por el camino en los tiempos pasados, cuando yo los bendecía, cuando yo estaba con ustedes. Pregunten por esos caminos. Y el pueblo de Israel respondió, por esos caminos no andaremos. ¿Qué hizo Israel? Prefirió caminar por sus propios caminos, en sus propias conductas, en su propia manera de pensar. Y ya lo dije hace un momento, no es Jeremías el que realmente está hablando, sino Dios a través de Jeremías. Capítulo 6, versículo 16. Mire la frase, así dice Jehová. Y quiero resaltar que cuando Dios dice algo, cuando Dios habla algo a tu corazón, cuando Dios habla algo a mi corazón, es preciso prestarle atención. ¿Sí? Es necesario prestarle atención. Yo lo único que estoy haciendo en este momento es estar tratando de interpretar los textos de la Biblia, pero en realidad yo no tengo duda que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Dios, en la persona del Espíritu Santo, nos está hablando a cada uno de nosotros. Y el Señor dice así, yo voy a hacer un breve bosquejo de los puntos que voy a tratar. No vamos a alcanzar a terminar, pero hay 3 puntos que encuentro yo en este texto que son muy importantes, que al extraer y enseñar y aprender y aplicar de este texto podemos aprender. Número 1, una necesidad apremiante. Número 2, que nos lleve a hacer una pregunta importante. Para número 3, obtener una bendición deslumbrante. Son 3 puntos que vamos a tratar. Número 1, una necesidad apremiante. Anótele bien ahí en sus notas. Punto número 1, una necesidad apremiante. Dios le está dando a Israel una instrucción que aparentemente parece una instrucción breve, pero es una instrucción precisa y es concreta. Y el Señor les está diciendo, párense en los caminos. Paraos, hagan un alto en sus caminos. ¿Por qué? Porque posiblemente, no posiblemente, el pueblo de Israel iba en una dirección equivocada, y Dios le está pidiendo a Israel que hagan un alto. No solo a Israel, sino a nosotros mismos en el día de hoy, para andar por nuestra vida. Haz un alto, ya párale. ¿Sí? Notemos que no se trata de un camino equivocado, sino el texto dice, párense en los caminos. Esto nos deja ver que había muchos caminos por los cuales el pueblo de Israel estaba caminando. Entiéndase, había muchas conductas, había muchos comportamientos por los cuales el pueblo de Israel estaba transitando, pero todos esos caminos al final los llevarían al fracaso espiritual. Todo debido a que habían dejado el único camino, el verdadero camino, que era el camino de Dios. En el Nuevo Testamento, Dios mismo, en forma humana, es decir, en la persona de Jesús, ya lo mencioné, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Por lo tanto, que nos quede muy bien claro, mis hermanos, no hay otro camino, ni tampoco hay atajos en el camino. Es un solo camino que nos va a llevar a la presencia del Señor. Y ese camino que nos va a llevar a la presencia del Señor es a través de Jesucristo. Amén. No es a través de ningún camino. Pues es que yo pienso que es por este lado, yo pienso que es por aquí. No. Es el camino que nos va a llevar a la presencia del Señor, es Jesucristo solamente. Los caminos por los que estaba transitando Israel, en esos caminos no estaba la bendición de Dios. Y la pregunta para nosotros sería, bueno, ¿y cómo eran esos caminos por los que estaba transitando el pueblo de Israel? Sigamos viendo las profecías de Jeremías. Vamos al capítulo 1, versículo 14. Mire los caminos por los cuales estaba transitando Israel, pero al mirarlos y al estar leyendo, yo quiero pedirle por favor que usted analice su vida misma. Porque es muy posible que por los mismos caminos, las mismas conductas, los mismos comportamientos por los que andaba Israel, es muy posible que sean las conductas y comportamientos en los que nosotros podemos andar. Jeremías 1:14, ¿estamos ahí? Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal.
¿Se acuerda que dijimos que ya el juicio había empezado por la parte norte? Dice, sobre todos los moradores de la tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Y vendrán y pondrá cada uno su campamento en la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros y en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. 16. Y a causa de toda su maldad. ¿Cómo está este mundo, mis hermanos? Lleno de maldad. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Hermanos, a este mundo le va a llegar el juicio final. Los días están contados, pero también a nosotros. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para rendir cuentas al Señor? Dice, proferiré mis juicios contra los que me dejaron y quemaron incienso a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Quemar incienso era un acto de adoración a Dios y era un acto, por cierto, muy sagrado. Los sacerdotes del Antiguo Testamento del pueblo de Israel quemaban incienso que representaba un tiempo de adoración para Dios. Pero este pueblo de Israel era un pueblo que estaba quemando incienso. En otras palabras, estaba adorando a dioses extraños. Y a lo mejor tú dirás, bueno, pues eso era Israel, pero ¿qué tiene que ver conmigo? A veces nosotros adoramos también dioses extraños, como el trabajo, como el dinero, o las cosas de este mundo. De pronto nos encontramos ahí haciendo nuestra prioridad cosas que no tienen nada que ver con la prioridad y la responsabilidad que tenemos de adorarlo solamente a Él. Mucho cuidado, porque si eso sucede en nuestra vida, escucha, nos estamos desviando del rumbo de Dios, como le sucedió a ese avión. El copiloto no se dio cuenta que cuando ya quiso descender, él ya se había desviado del rumbo, y eso le representó una tragedia que cobró la vida de muchas personas. Si tú y yo nos desviamos del camino, nuestra vida puede encontrar una tragedia. El pacto de Dios con Israel, todos lo sabemos, consistía en que Dios le dijo a Israel, yo voy a renunciar a todos los pueblos y a las naciones del mundo para que ustedes sean mi único pueblo. Y Dios lo llamó mi especial tesoro. Israel antiguo, ahora usted y yo somos el especial tesoro de Dios. Somos algo muy valioso para Dios. Dios ha hecho un pacto con nosotros y a veces es tan ligero que nosotros violamos ese pacto. Él nos compró con su sangre, ¿sí? Entonces Dios le dice, voy a renunciar a todos los pueblos y a las naciones del mundo para que ustedes sean mi único pueblo, mi especial tesoro. Por lo tanto, también yo demando de ustedes que renuncien a todos los dioses de este mundo para que yo sea su único Dios verdadero. Sin embargo, Israel una y otra vez se rebelaron, y si usted estudia rápidamente la historia del pueblo de Israel, usted se va a encontrar que rebelión era una conducta recurrente del pueblo de Israel que, vuelvo a repetir, le ocasionó muchos problemas, porque eso es la rebelión. La rebelión nos ocasiona muchos problemas, y aparte de los problemas que nos ocasiona, nos desvía del rumbo de Dios. Así que vamos al capítulo 2, estamos viendo algunas de las profecías de las conductas y los caminos por los cuales estaba caminando el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Así dijo Jehová, miren la pregunta que hace el Señor. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Yo pregunto, ¿habrá algo de malo en seguir a Dios, al Dios que es el creador de todas las cosas, al Dios que es todopoderoso, al Dios que es el Señor, el Dios soberano? ¿Habrá algo de malo en seguirlo a Él? Bueno, estos algo encontraron mal en Dios, y Dios les reclama. Esta pregunta es una pregunta en tono de reclamo. ¿Qué maldad hallaron en mí sus padres, que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová?
O sea, no fueron al consejo de Dios, no fueron a la ley de Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Escuchen esto, mis hermanos. El día de hoy hay muchas profecías en nombre de Baal. Muchas falsas profecías ofreciéndole a la gente y diciéndole, así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada. Y por ahí andan todas esas profecías que la gente quiere escuchar porque se oyen bien, se oyen bonito, porque apelan a los sentimientos del ser humano. ¿Quién no quiere ser rico? Bueno, pues estos profetas dicen, Dios te va a hacer rico de aquí a 1, 2 meses o 3 meses. Profetizan en nombre de Baal y eso los lleva a andar tras caminos que no aprovechan. Versículo 11, estoy en Jeremías capítulo 2, versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Está hablando Dios, le está hablando Israel. En otras palabras, las naciones eran fieles con sus dioses, que al final de cuentas no eran como el Dios al que usted y yo adoramos. ¿Acaso las naciones cambian sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado o ha cambiado su gloria por la que no aprovecha, la gloria de Dios por las cosas de este mundo. Así estaba Israel. La pregunta es, ¿cómo está nuestra vida? A veces cambiamos la presencia de Dios por otras cosas que no tienen valor eterno, mis hermanos. Y eso nos puede desviar del camino. Por lo tanto, el llamado de Dios a través del profeta Jeremías es hacer un alto y rectificar nuestros caminos. Versículo 13, porque 2 males ha hecho mi pueblo, 2 males, entre muchos otros. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. La fuente de toda bendición proviene de Él. Este mundo te ofrece cosas que aparentemente son buenas, pero las cosas que este mundo está ofreciendo, aparte de que son perecederas, son temporales, no son eternas. Lo que Dios nos ofrece es eterno y es permanente. Por eso hay que ir allá con Él. La paz, el descanso que Dios nos ofrece es permanente. ¿Quién quisiera andar todo angustiado, todo desesperado toda la vida? No. Por eso el Señor nos llama y nos dice, entra a mi presencia, porque en ella encontrarás el descanso para tu alma. 2 males hizo mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí la fuente de agua viva. Y 2, cavaron para sí cisternas. Es decir, empezaron a trabajar. Esfuerzo humano. Las cisternas son símbolo de todo tipo de esfuerzo humano que al final resulta vano, porque son cisternas o son recipientes que no retienen el agua. Y las cisternas que no retienen el agua o que se dañan, por más remiendos que le pongas, van a seguir dañadas. Entonces, cavaron para sí cisternas, pero cisternas rotas que no retienen el agua. Ahí está la imagen para que usted se dé cuenta. Número 9, las cisternas rotas que hacen que el agua se vaya. Por más parches que usted le ponga a su cisterna, a sus esfuerzos humanos, van a ser vanos, porque nos alejamos de la fuente de la paz, de la fuente del descanso. En otras palabras, el Israel antiguo prefirió dejar a Dios la fuente de agua viva para cavar erróneamente para sí mismos cisternas, tratando de encontrar en ellas lo que el Señor les ofrecía gratuitamente, lo cual nos habla, lo que ellos empezaron a buscar para ellos una satisfacción vana, momentánea, que no permanece. Así es el pecado. El pecado se te presenta de una manera muy atractiva, pero cuando alguien muerde el anzuelo del pecado, ese pecado es temporal.
ese pecado daña la relación con Dios. Y luego queremos tapar nuestro pecado poniendo parches ahí en nuestra vida. Y no nos arrepentimos genuinamente. Cuidado, hay que hacer un alto y rectificar el camino, porque un pecado no tratado o un pecado del cual no nos arrepentimos nos puede llevar a otro pecado. ¿Se acuerda de David? El pecado de adulterio lo llevó a asesinar y luego a mentir y luego a mover sus influencias y hacer un montón de cosas para tratar de tapar su pecado. David estaba trabajando haciendo cisternas para sí mismo, que sí le dieron una satisfacción, pero su satisfacción fue temporal. Pero en su satisfacción llevó la penitencia, porque Dios trató muy duro con David. Jeremías 2, capítulo 26. Mire los caminos por los que porque estamos hablando un camino urgente, ¿sí? O una necesidad apremiante. Estos eran los caminos por los que estaba transitando Israel. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra: tú me has engendrado. Porque me volvieron la espalda y no el rostro, y en el tiempo de sus calamidades, entonces sí dijeron: levántate, Señor, y líbranos. A veces tenemos al Señor como si fuera la llanta de refacción del auto. Nos acordamos de Él solamente cuando estamos en problemas. No, hay que buscar a Dios cada momento, cada instante, que nos libre de todos nuestros pecados. En otras palabras, el pueblo de Israel pusieron tras sus espaldas a Dios y pusieron por delante sus caminos, entiéndanse, sus conductas y sus comportamientos, que de hecho eran conductas y comportamientos torcidos. La pregunta es: en tu corazón, ¿quién está reinando? ¿Es Dios o ya lo pusiste en el último lugar de tu vida a Dios? Capítulo 3 de Jeremías, regresemos ahí a Jeremías, capítulo 3, versículo 19. Yo preguntaba, dice el Señor: ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así ustedes prevaricaron contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Cuántos de los que están aquí son casados, varones casados? ¿Te gustaría que tu esposa te fuera infiel? Bueno, el pueblo de Israel, porque esa es la idea que está manejando Jeremías. Jeremías está haciendo una metáfora, una comparación. Como la esposa infiel abandona a su compañero, así ustedes me abandonaron, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Se sentiría fuerte que tu esposa te traicionara, verdad que sí, varón? Bueno, ¿cuántas veces nosotros, como la novia de Jesucristo, lo traicionamos a Él? Lo defraudamos a Él, lo deshonramos a Él, como la esposa infiel que abandona a su compañero. Otra vez, Israel cambió la bendición de Dios por sus propios caminos. Pero escuche, hay algo mucho más grave todavía respecto a la conducta malvada del pueblo de Israel, pero ahora conducta malvada en el liderazgo de la iglesia. En el liderazgo del pueblo de Israel, entiéndase también en el liderazgo del hogar, porque ahí Jeremías habla de los sacerdotes, Jeremías habla de los profetas como ministros, como predicadores, pero también necesitamos aplicarlo como padres de familia. Jeremías capítulo 6, versículo 13. Atención, padres de familia, atención, ministros, todos los que predicamos, todos los que servimos al Señor. Mire lo que dice Dios, Jeremías 6, 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Así estaba el liderazgo de Israel en el tiempo de Jeremías,
A veces así estamos muchos padres de familia en la actualidad, con un espíritu de avaricia, buscando las cosas de este mundo antes que buscar las cosas de Dios. Desde el más chico hasta el más grande, cada uno de ellos sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Conoce alguno de estos profetas o sacerdotes engañadores? Hay un montón. Basta solamente con que vaya allá a las redes sociales. Por eso vuelvo a insistir y a recomendarles mucho cuidado con lo que se está viendo en las redes sociales, mis hermanos. El profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Versículo 14: curan la herida de mi pueblo a la ligera, diciéndole paz, paz, y no hay paz. No te preocupes. Una ocasión escuché a un pastor, un ministro de esos ministros engañadores, que le dijeron, les dijo a la congregación: ustedes no se preocupen por lo que está sucediendo. Todo va a estar bien alrededor de su vida. Todo va a estar bien en este mundo. Ustedes nomás traigan sus diezmos y sus ofrendas y todo va a estar bien. Esos son los engañadores, mis hermanos. Y repito, de esos abundan. Mire la pregunta del Señor, versículo 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Oiga, cualquier ministro, cualquier padre de familia con ese tipo de conductas, cuando es confrontado, pues viene la vergüenza, ¿no es cierto? Mire lo que hizo el pueblo de Israel ante la pregunta: ¿ustedes se han avergonzado de haber hecho todas esas abominaciones? Dice el Señor, porque el Señor conocía el corazón de Israel como conoce nuestro corazón. Y dice el Señor: ciertamente no se han avergonzado, ni saben tener vergüenza. En otras palabras, como decimos en México, eran unos sinvergüenzas. Estos profetas y sacerdotes engañadores, que engañaban a la gente sin vergüenza, sin pena, sin temor de Dios. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. ¿Sabe cómo se llama esto? Un liderazgo o un ministerio equivocado. Ministros o padres de familia con el mismo espíritu de los políticos. ¿Cuál es el espíritu de los políticos? Bueno, hacen promesas que no cumplen. Así están muchos predicadores el día de hoy. Le prometen a la gente paz, paz. Todo va a estar bien, cuando este mundo va de mal en peor, mis hermanos. Y necesitamos estar preparados. Y necesitamos hacer un alto en nuestros caminos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conducirnos, en nuestro compromiso con el Señor. Necesitamos hacer un alto y rectificar nuestros caminos. Si hay algo en nuestras vidas que no agradan a Dios, que el Espíritu Santo en estos momentos pueda penetrar hasta lo más profundo del corazón y alertarnos para corregir nuestros caminos y ponernos en el orden de Dios. Si no, el día de mañana puede ser demasiado tarde. Te puedes encontrar como ese avión, el vuelo 571, descendiendo, bajando de las nubes, y cuando menos pienses, en lugar de encontrar la pista de aterrizaje, te vas a encontrar con una pared que estrellará tu vida, y entonces se vendrá una tragedia para ti. ¿Necesitamos esperar a que eso suceda? Por eso Dios nos está advirtiendo hoy, mis hermanos: haz un alto, hagamos un alto y rectifiquemos los caminos. Los políticos hacen promesas, no las cumplen, y los ministros igual en el día de hoy. Y todo eso da como resultado que hoy nos encontramos con un pueblo o con un cristianismo o con gente, creyentes desorientados, que intencionalmente están abandonando a Dios, suponiendo que Dios es como los políticos, que promete y no cumple. ¿Dios promete y no cumple? La Biblia dice, Números 23:19, anótelo por ahí y grabes este versículo de memoria: Dios no es hombre para mentir, por lo tanto Él no miente. Él no es humano, por lo tanto Él no cambia de parecer. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Acaso alguna vez prometió sin cumplir? ¿Cuál es la respuesta? Ninguna vez. Dios habla y siempre actúa. Dios promete y siempre cumple. Él no es como nosotros.
que luego le decimos al Señor: ahora sí, Señor, ya me voy a arrepentir de estos caminos por los que estoy transitando en mi vida cristiana, y mañana volvemos a caer y a transitar por los mismos caminos torcidos. Por eso hoy Dios hace un llamado a nosotros, mis hermanos: alto, rectificamos el camino. Y alguno pudiera preguntar: bueno, con ese alejamiento que tenía el pueblo de Israel, ¿dejaron de hacer los cultos de adoración a Dios? Sí, ellos es decir, no dejaron de hacer los cultos de adoración a Dios. Sí había cultos de adoración, pero no eran para Dios. Dios no estaba presente porque ellos ya se habían fabricado sus propios cultos. Por tanto, eran cultos cargados de idolatría y de apariencia de piedad. Isaías les dijo más anteriormente al mismo pueblo de Israel, él dijo: este pueblo se acerca a mí con su boca, pero con sus labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Así muchos cristianos el día de hoy llegan a una iglesia, alaban al Señor, levantan las manos, pero el corazón está tan lejos del Señor. Así que hasta aquí Dios nos ha mostrado cómo era la conducta y la forma de ser del Israel del tiempo de Jeremías. Cómo eran: gente rebelde, hijos ingratos, gente arrogante. No solamente se olvidaron de Dios, sino le dieron la espalda, abandonaron la palabra. Eso dio como resultado infidelidad, falta de santidad, una vida de religiosidad, es decir, una vida de mero cumplimiento, o lo que es lo mismo, cumplo pero después miento. Voy a la iglesia el domingo, pero al salir de la iglesia sigo mi vida como me da la gana. Cuidado, cuidado, porque nos podemos encontrar con esa mole de nieve como la que se encontró ese avión, ¿sí? Esos fueron los muchos caminos que Israel se había trazado para sí mismos. Pregunta, y esta es una pregunta para reflexionar: hasta el día de hoy, ¿cuáles son tus caminos? En otras palabras, ¿cuáles son tus conductas y tus comportamientos que tú te has trazado para ti mismo? Y esas conductas y esos comportamientos, ¿cómo te están llevando a conducir a tu propia familia? Porque obviamente nosotros como padres de familia llevamos una responsabilidad. Y esa responsabilidad nos implica que nuestra esposa y nuestros hijos nos sigan. Pero la pregunta es: ¿cómo es nuestra conducta? ¿Cómo son nuestros comportamientos? Porque de eso depende también la seguridad que le estamos brindando a nuestra familia. Así que al ver toda esta conducta del pueblo de Israel, Dios llama y les dice: alto, es tiempo de parar de sus muchos caminos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Ya vimos cuál fue la necesidad apremiante. ¿Cuál era la necesidad apremiante? Paraos en el camino. Ahora vamos a ver una pregunta importante, y aquí nos vamos a detener para la próxima semana continuar. Pero déjenme darle solamente una introducción. Vimos entonces la necesidad apremiante, que es nuestra necesidad también: parar en nuestros caminos, en nuestras conductas, rectificar el camino. Pero ¿cuál es la pregunta importante? Ahora, las preguntas son importantes. ¿Por qué es importante preguntar? Porque a quien no le gusta preguntar no se dará cuenta de lo que está ignorando, ¿sí? Vamos a ver ahí la última imagen. ¿Por qué es importante preguntar? Hay quienes no les gusta preguntar, pero alguien dijo que lo que no se sabe se aprende y lo que se ignora se pregunta. Por eso hay que preguntar. Si tú no sabes algo, hay que preguntar. Las preguntas son herramientas que nos deben ayudar para adquirir conocimiento, para resolver problemas. Tenemos que preguntar: Señor, ¿cómo resuelvo este problema? Pero hay que preguntarle a Dios. A veces habemos cristianos que en lugar de ir a preguntarle a Dios para resolver alguna situación en nuestra vida o tomar alguna decisión, vamos y le preguntamos al amigo que no es cristiano, en lugar de ir con Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice tu palabra que tengo que hacer?
En la Biblia hay miles y miles de preguntas, pero todas esas preguntas el Señor las resuelve de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a su poder. Porque las preguntas nos ayudan a resolver problemas. Las preguntas nos ayudan a identificar algunas áreas oscuras en nuestra vida para comprender y entender por dónde van nuestros caminos. Tenemos que ir a la presencia del Señor y preguntarle: Señor, ¿cómo ves mi corazón? ¿Cómo estás viendo mis caminos? Y si tú estás viendo mis caminos que son caminos torcidos, Señor, muéstrame el camino por el que debo de andar. Y escucha esto, Dios te lo va a mostrar. Las preguntas nos ayudan a asegurarnos entonces que vamos por el camino correcto. Pero escuchen esto, atención aquí: hacer preguntas implica saber hacer la pregunta adecuada, de la forma adecuada, en el momento adecuado y a la persona adecuada. Porque luego de repente hay jóvenes que dicen: oiga, pastor, un joven cristiano, ¿me puedo casar con una mujer que no es cristiana? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? No. Sí puede, pero no debe. O algún jovencito puede decir: oiga, pastor, en la Biblia no dice que fumar marihuana es malo. ¿Es malo, sí o no? Sí. Trastorna el cerebro, mata las neuronas, no te deja pensar adecuadamente. Es malo, aunque no lo dice la Biblia. Son pecados que no están implícitamente registrados en la Biblia, pero que atentan contra el templo de Dios. Así que hay que hacer preguntas, pero hay que saber cómo hacerlas, ¿sí? De la forma adecuada, a la persona adecuada. Así que la próxima semana vamos a ver cuál fue la pregunta importante que el pueblo de Israel debía de hacer. Lo leo, Jeremías 6:16. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad. Ese mirad habla de mirar nuestra condición, nuestra conducta, nuestra forma de pensar. Y una vez que miraste tu conducta y tu forma de pensar, pregúntale a Dios. O preguntemos por las sendas o por el camino antiguo. ¿Cuál era ese camino antiguo? ¿Cuál era ese camino? Vamos a verlo precisamente la próxima semana. Porque la gente dice: bueno, basta solamente preguntar por el camino antiguo y luego nos vamos al Antiguo Testamento. Pero acuérdese que el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, entró por caminos de rebelión, ¿sí? Dios no usó ningún elemento para trasladar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, ¿verdad que no? Tuvo que hacer uso del desierto para formar el carácter del pueblo de Israel, para desintoxicarlo de la idolatría y de la rebelión en la que se encontraban allá en Egipto. Pero tuvo que llevarlos al desierto para formar el carácter de ellos. Y ahí fue donde el pueblo de Israel se rebeló a Dios y adoraron otros dioses. Hay que preguntar: ¿cuál es el camino, Señor, por el que debemos caminar de aquí hasta que el Señor venga por segunda vez, o en cualquier día que el Señor nos llame a su presencia? ¿Estás listo? ¿Estamos listos? Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude. Ya vimos pues entonces la necesidad apremiante que todos tenemos: parar, hacer un alto y enderezar y rectificar el rumbo de nuestra vida. Y la pregunta es: ahora, ¿cuál es el camino que debemos de seguir? De eso vamos a hablar la próxima semana, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos un momento y a la luz de lo que hemos estado escuchando en este momento, a la luz de tu vida, de tu situación, de tu conducta, pregúntale al Señor: Señor, ayúdame a rectificar el rumbo. ¿Habrá algo en mi vida, Señor, que debo de eliminar, de lo cual me debo arrepentir, de lo cual debo de hacer un alto y parar para rectificar el camino? Señor, aquí está mi vida delante de ti. Delante de ti, Señor, estamos desnudos. No hay nada que ocultarte, nada podemos ocultarte, porque tú todo lo sabes de nosotros, Señor. Nosotros en nuestra ignorancia pretendemos escondernos de ti, Señor,
haciendo cosas que pensamos que tú no las sabes, pero tú lo sabes todo, Señor. Pensando cosas que suponemos que tú no lo conoces, pero tú sabes todo. Tú conoces nuestro pasado, conoces nuestro presente y nuestro futuro. Tú sabes cómo pensamos, Señor. Aquí está nuestra vida delante de ti, Señor. Ayúdanos a rectificar el rumbo, Señor. Si es que eventualmente nos hemos desviado o hemos perdido el rumbo, Señor, de nuestra vida cristiana, Señor, muéstranos el camino por el cual podemos y debemos de seguir, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, cada momento, cada instante, Señor. Redarguye nuestro corazón por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Es útil para redarguirnos, es útil para enseñarnos, Señor. Tu palabra es útil para exhortarnos también, porque es el poder de lo que tú hablaste, Señor. Y cuando tú hablas, Señor, hay que prestarte atención, Señor. Así que en esta tarde creemos que tú has hablado a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a seguir por el camino que nos llevará a tu presencia, Señor. Si hoy tú decides llamarnos a cuenta, Señor, queremos tener la seguridad y la plena certeza de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Señor. Estamos listos para irnos contigo, Señor, si tú así tienes a bien llamarnos, Señor. Pero si tú vienes por segunda vez también, queremos estar preparados, Señor, con nuestros caminos en pos de ti, Señor, no en pos de las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son pasajeras y son temporales, Señor, pero tú eres eterno, Señor, y es ahí en tu eternidad donde nosotros queremos estar, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por recordarnos y advertirnos, Señor, en esta hora, Señor, a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y nos encomendamos a ti, Señor, y a la palabra de tu gracia, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Los que vienen el miércoles tenemos reunión a las 7. Si usted no tiene compromiso, véngase y adoremos juntos al Señor. Si no, nos vemos el próximo domingo a la 1 de la tarde para continuar con este tema. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. Dile, te invito a comer, hermano. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.